Hola, mi nombre es Catalina López y hoy les voy a explicar las características de la selección clonal de las células B. Bueno, continuando con el video anterior de mi compañera, les voy a explicar la característica número 2. Las células B se comprometen con la formación de anticuerpos en ausencia de antígeno. Pues debemos saber que todas las células productoras de anticuerpos que tiene una persona a lo largo de su vida ya existen en los tejidos linfáticos desde antes de que éstas sean estimuladas por un antígeno. Bueno, cada célula B presenta su anticuerpo particular en la superficie con la proporción que reacciona con el antígeno pues hacia afuera. Por eso tenemos como resultado una célula cubierta con receptores para antígenos, los cuales deben ser específicos y complementarios, como se muestra por aquí. En esta célula B, el antígeno, que para este caso es esta estrellita, no es complementario para los receptores de la célula, por lo que no van a reaccionar. Y por lo contrario, para esta célula, los receptores sí son complementarios para el antígeno, así que sí va a ocurrir la reacción, la activación de la célula. Figura 17.7. Aquí evidenciaremos la demostración experimental de que las diferentes células B contienen un anticuerpo diferente unido a la membrana y que estos anticuerpos se producen en ausencia de antígeno. Bueno, para este experimento se prepararon células B a partir del vaso de un ratón. En el paso número 2, las células esplénicas, las sacadas del vaso del ratón, se pasan por una columna que contienen cuentas con un antígeno A y cabe resaltar que el ratón nunca se había expuesto a este antígeno. Una pequeña parte de las células pues se une con las cuentas que tienen el antígeno A y la gran mayoría pasan directamente por la columna, como se muestra aquí en el paso número 3. Solo se une una pequeña parte y la mayoría pasaron directamente. Bueno, para el paso 4, las células esplénicas del experimento anterior que se pasaron por la columna se van a pasar por dos columnas distintas. Unas están unidas a cuentas con el antígeno A y la otra tienen cuentas unidas con el antígeno B, que tampoco pues el ratón ha sido expuesto a este antígeno. En el paso 4A se evalúan las células esplénicas que se unieron a las cuentas con el antígeno A en el paso número 2 y pues se puede observar que otra vez se unen a las cuentas con antígeno A y pasan directamente por la columna que tiene el antígeno B. En el paso 4B, las células esplénicas probadas son las que no se unieron a las cuentas con antígeno A y pues pasaron derecho por la columna en el paso número 2. Y se pudo observar que, al igual que el paso anterior, no se unieron a las cuentas con antígeno A, pero una pequeña fracción de estas sí se unió a las cuentas con antígeno B. Esto nos demuestra que las células B tienen anticuerpos diferentes y no tienen afinidad con cualquier antígeno. Continuaremos con la característica número 3, que nos indica la producción de anticuerpos sigue a la selección de las células B por el antígeno. Bueno, en la mayoría de los casos la activación de una célula B por un antígeno requiere la participación de una célula T, ya que estas son las que identifican al antígeno y liberan unas citocinas que se unen a los receptores específicos de la célula B y generan unas señales internas que alteran pues la actividad de la célula. Sin embargo, hay algunos antígenos como los polisacáridos presentes en las paredes celulares bacterianas que activan a la célula por sí mismos, como se puede ver aquí en el paso 2 de la gráfica. La pared bacteriana tiene un polisacárido que se adhiere a los receptores de la célula B y genera la activación de esta. Estos antígenos, como los polisacáridos, se pueden identificar como antígenos independientes de timo. Estos antígenos funcionan de tal forma que seleccionan los linfocitos que producen el anticuerpo capaces de
interactuar con él y activar la célula, lo que induce a la proliferación de la célula B, como se puede observar aquí en el paso número 3. Estos linfocitos producen anticuerpos y algunas de estas células activadas se diferencian en células plasmáticas de vida corta que secretan grandes cantidades de moléculas de anticuerpos. Como podemos observar aquí, la célula plasmática se encarga de liberar cantidades de anticuerpos y aquí en el paso 5 se observa la célula de memoria. Para la figura 17.8 observaremos una célula B junto a una célula plasmática con el fin de hacer una comparación entre estas. Podemos observar que la célula plasmática tiene un sistema, pues como un comportamiento citoplasmático más amplio que el de la célula B, ya que esta tiene más mitocondrias y tiene un retículo endoplasmático rugoso más extenso y más desarrollado, ya que estas son características de las células especializadas en la síntesis de secreción de proteínas. Característica número 4. La memoria inmunológica proporciona inmunidad a largo plazo. No todos los linfocitos B que se activan por antígenos se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Como podemos ver por aquí, también hay linfocitos B que se transforman en células de memoria. Estos pueden responder con rapidez en alguna fecha posterior si el antígeno aparece de nuevo en el cuerpo. Aunque las células plasmáticas casi siempre mueren después de que se elimina el estímulo con el antígeno, las células B de memoria se quedan ahí durante toda la vida de nosotros, las personas. Cuando se estimulan con el mismo antígeno, algunas de las células B de memoria proliferan en poco tiempo para convertirse en células plasmáticas, es decir, se vuelve a repetir el ciclo donde la célula de memoria hará proliferación y se convertirá en célula plasmática. Esto genera una reacción inmunitaria secundaria, la cual puede reaccionar en cuestión de horas y no de días, como se necesitó para la reacción inmunológica primaria. Bueno, aquí en la figura 17.11 podemos observar la respuesta de un antígeno primaria, la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Una respuesta primaria que se induce por exposición inicial al antígeno conduce primero a la producción de moléculas de anticuerpo IgM solubles y seguida a la producción de moléculas de anticuerpo IgB. La aparición de anticuerpos en la sangre tiene un retraso en varios días. En cambio, con la respuesta secundaria podemos ver que también hay una producción de IgM y de IgB. Sin embargo, las moléculas de IgB aparecen más rápido y en mayor cantidad en la sangre, y las de IgM pues aparecen también en una velocidad mayor. Característica 5. La tolerancia inmunológica previene la producción de anticuerpos contra sí mismo. Los genes que producen anticuerpos se codifican mediante un proceso en el cual los segmentos de ADN se combinan de forma aleatoria, y de esto puede resultar que se formen genes que codifiquen anticuerpos que puedan reaccionar con los propios tejidos del cuerpo, o sea, que ataquen a su propio cuerpo, lo cual pues daría lugar a la destrucción hística diseminada y a muchas enfermedades, la enfermedad hística, que se basan en la destrucción del cuerpo. Bueno, el cuerpo claramente va a querer prevenir la producción de estas proteínas que se llaman autoanticuerpos, y para esto, pues durante el desarrollo de prevención se destruyen o se desactivan muchas células B capaces de generar esos autoanticuerpos, y el cuerpo desarrolla una tolerancia inmunológica hacia sí mismo. Ahora hablaremos un poco de la vacunación. Inicialmente, pues
como que las vacunas se generaron a partir de un experimento del señor Edward Jenner. Este señor, pues en la época en que la viruela era una enfermedad pues muy frecuente y muy mortal, descubrió que las mujeres que atendían vacas eran inmunes a la viruela. Y esto se debía a que las mujeres que atendían vacas a edades tempranas adquirían una infección que se llama vacuna, que tenía genes muy similares a la viruela, y por eso ya el cuerpo tenía cierta inmunidad contra la viruela. Jenner realizó un experimento en 1796, el cual consistió primero en infectar a un niño de 8 años de edad con vacuna, y pues después de que él se recuperara, a las 6 semanas lo infectó pues con viruela mediante una inyección. Ya el niño al tener vacuna generó la misma tolerancia que las mujeres que cuidan vacas, por lo que estas enfermedades son muy similares. Este experimento dio excelentes resultados, tal así que en unos años ya mucha gente se había hecho inmune a la viruela, gracias a que se infectaban intencionalmente con vacuna, y llamaron este proceso la vacunación, pues porque viene de las vacas. En la actualidad, la mayoría de las vacunas son de células B, como la que se emplea para combatir el tétanos. Pues el tétanos se da gracias a una infección con una bacteria anaeróbica de la tierra, Clostridium tetani, que pues se puede introducir al cuerpo por medio de una herida punzante. Cuando esta bacteria se introduce y mientras va creciendo, las células bacterianas producen una neurotoxina potente que bloquea la transmisión de las sinapsis inhibidoras en las neuronas motoras. Y esto puede llevar a las contracciones musculares sostenidas y hasta asfixia. Desde los 2 meses a todos nos inmunizan contra el tétanos. El tixoide es la toxina del tétanos. Entonces, la vacuna funciona de tal modo que el tixoide tetánico se une a la superficie de las células B, cuyas moléculas de anticuerpo unidas pues son complementarias a este tixoide. Estas células B proliferan y forman un clon de las células que producen anticuerpos para unirse a la toxina tetánica real. La respuesta inicial se desvanece pronto, pero las personas quedan con la célula de memoria que se encargará de reaccionar rápido en caso de que la molécula infecciosa aparezca. Esta vacuna, a diferencia de muchas vacunas, la inmunización contra la toxina tetánica no dura toda la vida, y por esta razón es que las personas reciben refuerzos cada 10 años pues de tétanos. El refuerzo contiene la proteína tixoide y estimula la producción de células de memoria. Al tener que estar aplicando refuerzos, pues muchas veces pasa que las personas no recuerdan si ya tienen el refuerzo de la vacuna o no. Para estos casos, pues se utiliza la inmunización pasiva, la cual pues consiste en introducir unos anticuerpos que logran unirse a la toxina tetánica, pero es efectiva durante un periodo muy corto y no protege al receptor contra la infección posterior.